Bueno, muy buen mediodía para todas y todos los que están conectados online y también para los funcionarios judiciales, ejecutivos y legislativos de misiones que están de manera presencial. Me gustaría, por supuesto, mucho estar ahí con ustedes, pero bueno, se complicó el tema de los traslados con esta salida de la pandemia. Agradezco al profesor Leonardo Villafañe la invitación, quien además de ser uno de los grandes exponentes del derecho ambiental en nuestro país, es un querido amigo de muchos años. También es un gusto compartir este panel con la doctora Flores, a quien no tengo el gusto de conocer personalmente, pero me pareció muy interesante su exposición y la felicito por el trabajo que están haciendo en Jujuy y yo voy a complementar mucho de lo que ella dijo, me parece que va a ser complementaria a mi intervención y bueno, también con el doctor Carlos Rodríguez, a quien sí conozco personalmente de hace muchísimos años, de compartir congresos, eventos, jornadas y bueno, un gusto saludarte, Carlos. Bueno, nada, mi idea es tirar también dos o tres líneas sobre esto que llamamos el paradigma ambiental o la cuestión ambiental, cómo influye eso en el trabajo que hacemos todos los días los operadores jurídicos en general y también fundamentalmente los funcionarios judiciales, que me parece que es un poco lo que puede ser de interés para todos ustedes en este curso. A mí me parece que en general lo que se da o lo que se judicializa en materia ambiental, simplificándolo un poco porque no tenemos tiempo, es un conflicto entre derechos que mencionó un poco la doctora Flores recién, ¿no? Estos derechos que están consagrados en el artículo 14 del Código Civil y Comercial. Por un lado, los derechos individuales, el ejercicio de la industria lícita, el derecho a la propiedad privada, la contratación, que son derechos individuales, que normalmente chocan o compiten con los derechos de incidencia colectiva que tienen por objeto los bienes colectivos, ¿no? En este caso, el ambiente. Tenemos reglas en el paradigma ambiental que nacen de los tratados de derechos humanos, el artículo 41 de la Constitución Nacional, y también las que hemos estudiado mucho desde hace ya un par de años, las que están en el artículo 14 y 240 del Código Civil y Comercial, que reitero hemos estudiado bajo esta idea de la función socioambiental en el ejercicio de los derechos individuales. El artículo 14 reformula un instituto clásico del derecho privado constitucionalizado, cual es el del abuso de derecho, esta idea de que el ejercicio de los derechos individuales no puede afectar al ambiente y a los derechos de incidencia colectiva en general. O sea, si nosotros ejercemos el derecho, por ejemplo, de propiedad o desarrollar cualquier industria y con ello afectamos negativamente al ambiente, lo estamos ejerciendo de manera abusiva. Y por otro lado, la regla del artículo 240 del Código Civil y Comercial, que establece esto de que el ejercicio de los derechos individuales debe ser compatible o debe armonizarse con la biodiversidad, con la protección del paisaje, con la protección en general de los bienes comunes, de los macro y los micro bienes ambientales. Esto que parece un poco abstracto y que en principio no tendría demasiada aplicación, bueno, es muy aplicado ya en la jurisprudencia. Voy a compartir pantalla, si me dicen si se ve bien o no. Pero ha sido muy aplicado, reitero, en la jurisprudencia de nuestro país, entre otros tantos casos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en este que ustedes están viendo ahí en pantalla, en el cual la Corte ratifica la constitucionalidad de la ley de glaciares, que venía frenada por muchas medidas cautelares que habían obtenido las empresas mineras a lo largo y a lo ancho del país. Entre otros fundamentos, para rechazar la demanda de las empresas mineras, la Corte recurre un poco a lo que yo mencionaba recién de los artículos 14 y 240, o sea, el derecho individual de propiedad debe ser armonizado con los derechos de incidencia colectiva para asegurar que el ejercicio de la industria lícita sea sustentable. O sea, se trata de que las empresas internalicen los costos y pasivos ambientales y no lo trasladen a la sociedad. No se trata de castigar a las empresas y que las empresas no puedan funcionar, sino de favorecer esto que se denominan también las externalidades positivas. O sea, que las industrias incorporan las tecnologías limpias a sus procesos de producción. En términos teóricos, si ustedes quieren, hay una prelación de los derechos de incidencia colectiva por sobre los derechos individuales, y esto lo ha dicho muy claramente la Corte Interamericana de Derechos Humanos en una opinión consultiva que ha sido muy citada en todas partes y que ustedes seguramente lo han escuchado, que es la opinión consultiva 23 de 2017, que dice un poco esto, ¿no? Que todos los derechos fundamentales individuales requieren como una precondición o un prerequisito que
podamos disfrutar de condiciones ambientales mínimas. O sea, nosotros no vamos a poder disfrutar en esta concepción, por ejemplo, del derecho a la salud, del derecho a trabajar, el derecho a ejercer una industria lícita, el derecho a la vida, si no tenemos condiciones ambientales mínimas que así lo dispongan. Entonces esto impacta notablemente en el desarrollo de los operadores jurídicos en general, y yo en esto incluyo, en el servicio de justicia incluyo también a los abogados y abogadas que litigan, porque no hay buenas sentencias ambientales que se ejecuten y que se resuelvan los problemas de la gente si no hay buenos abogados y abogadas que se preparen en materia ambiental y que presenten buenas demandas. Por eso reitero y felicito a la gente de Misiones, a los tres poderes que están aquí hoy presentes, porque esto me parece que, como bien decía la señora presidenta del Superior Tribunal de Justicia, es una política de Estado, ¿no? De los tres poderes. Y está bien hacer política en el Poder Judicial, en el Poder Ejecutivo y en el Legislativo en estos temas, porque son, reitero, transversales. Así lo establece, por ejemplo, la ley Yolanda, que a mi modo de ver es equivalente a la ley Micaela en materia de perspectiva de género, que también es una cuestión transversal, y la ley Yolanda, en conmemoración a Yolanda Ortiz, que fue la primera secretaria de Ambiente de Argentina, establece la obligatoriedad para los funcionarios judiciales, para los funcionarios de los poderes ejecutivos y también de los poderes legislativos de capacitarse en temas ambientales. Trasladado esto al proceso colectivo ambiental, como bien mencionaba la doctora Flores, establece grandes desafíos porque un proceso ambiental no es como un accidente de tránsito, un juicio ejecutivo, un proceso sucesorio, al cual nosotros estamos acostumbrados a enfrentarnos todos los días, sino como dice la Corte Suprema en esta causa, que ustedes ven ahí en pantalla, engloba cuestiones policéntricas, o sea, hay muchos centros de interés, muchas partes en juego, hay que establecer o analizar aspectos económicos, sociales, políticos y de ingeniería, por eso es muy interesante cómo tiene la doctora Flores organizado su juzgado, muchas veces los abogados no sabemos nada de las cuestiones ambientales que se nos plantean, por eso es importante traer a técnicos y a científicos y analizar también, como dice la Corte Suprema ahí, no solo digamos, la razonabilidad de la solución para el caso concreto y para los grupos que estén en el caso concreto, sino también tener en cuenta la sustentabilidad futura, esta idea de la equidad intergeneracional y, como dice Enrique Peretti en el Superior Tribunal de Justicia de Santa Cruz, las decisiones en materia ambiental deben ser atemporalmente convincentes, o sea, convencer no solo a las generaciones presentes, sino también a las generaciones futuras. En materia procesal, dice Jorge Peirano que esto, reitero, reclama de los operadores jurídicos soluciones innovadoras y sofisticadas, porque muchas veces nos encontramos frente a la necesidad de aplicar en un proceso judicial normas ambientales pensadas para el siglo XXI o para el futuro, y introducirlas o manejarlas con reglas procesales que fueron más pensadas para el siglo XIX o XX. En esto me parece muy importante también pensar en las reglas que establece el artículo 32 de la Ley General del Ambiente, que dispone que no puede haber restricciones para el acceso a la justicia ambiental, que la justicia ambiental debe ser gratuita, debe haber una legitimación procesal amplia, debe haber activismo judicial bien entendido. El acuerdo de Escazú sobre el acceso a la información, a la participación pública y el acceso a la justicia en materia ambiental en Latinoamérica y el Caribe también trae reglas interesantes sobre estos temas en el artículo 8 y son obligatorias para Argentina porque ya está vigente desde abril de 2021, incluso ya ha habido sentencias que han aplicado el acuerdo de Escazú en causas ambientales. Ahí también se establecen algunas reglas muy interesantes. Esto en una primera instancia, en el acceso o en las primeras medidas que se adoptan en los procesos judiciales, como todos ustedes ya saben, requiere una visión netamente anticipatoria, de tutela inhibitoria y preventiva, que se traduce en una relación, a mi modo de ver, entre la función preventiva de la responsabilidad civil regulada en el artículo 1710 del Código Civil y Comercial y en materia procesal, como bien lo dijo también la doctora Flores, en la acción preventiva del 1711 y en las medidas cautelares que establecen cada uno de nuestros códigos procesales. Fíjense que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en muchas sentencias ha hecho esta relación, por ejemplo en esta que ustedes tienen en pantalla, en el cual la Corte ordena a la provincia de Santa Fe, a la Municipalidad de Rosario, a la provincia de Entre Ríos y a la Municipalidad de Victoria,
adoptar medidas tendientes a que cesen los incendios que se estaban produciendo desde julio del año 2020 en el delta del Paraná y, digamos, analiza el requisito del peligro en la demora, las medidas cautelares, vinculado a la función preventiva de la responsabilidad civil, como ustedes ven ahí en pantalla. Ahora bien, muchas veces la función preventiva de la responsabilidad civil no es útil en materia ambiental porque no existe en muchos casos concretos en materia ambiental el requisito de certeza que presupone el sistema de responsabilidad civil preventivo y por tanto se aplica la función precautoria de la responsabilidad civil, tema sobre el cual ha trabajado muchísimo el amigo Leo Villafañe y sobre el que no tengo tiempo de desarrollar aquí. Pero muchas veces los jueces y juezas toman medidas precautorias en materia ambiental en el campo de la incerteza científica y así adoptan medidas cautelares, como ha hecho la Corte en innumerable cantidad de situaciones, por ejemplo en la causa Salas sobre los desmontes en la provincia de Salta. Luego otro tema muy importante avanzando en el proceso y que trae muchas dificultades es el de la carga de la prueba. Los procesos ambientales, como habrán visto en lo que mostró la doctora Flores, son muy intrincados, requieren de pericias muy técnicas y demás, frente a lo cual hay que resolver. Bueno, acá se ha desarrollado mucho, también lo hace el Acuerdo de Escazú y lo hizo la jurisprudencia de nuestro país, la idea de las cargas probatorias dinámicas. En muchos casos es muy difícil para los actores, tanto ordinarios como extraordinarios, en materia ambiental, probar que una actividad económica produce daños, por lo tanto, suele trasladarse la carga de la prueba a quien está desarrollando esa actividad susceptible de ocasionar daño ambiental. Y en muchos casos se ha trabajado también esta idea de la inversión de la carga de la prueba, como en este caso de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, un caso sobre dos empresas mineras que eran imputadas de ocasionar daños a un curso de agua. Fíjense, la Corte dice ahí que la inversión de la carga de la prueba se justifica porque la actividad minera trae riesgos intrínsecos de esa actividad y por tanto se justifica que las empresas aporten datos y pruebas fehacientes para determinar que su actividad no va a causar un daño. En muchos casos también hay situaciones que son extremas y que hay que optar por una solución o por otra, y ahí, tanto a nivel global como a nivel nacional, se ha trabajado mucho un principio que ya rige en materia de derechos fundamentales, por ejemplo, en materia de protección de los trabajadores o de protección de los consumidores. Y en materia ambiental se ha desarrollado mucho este principio que es el indubio pro natura o indubio pro naturaleza, que a mi modo de ver, además de ser aplicable para la interpretación de las diferentes normativas que corren para cada caso particular, es o rige también en materia de interpretación de la carga de la prueba. La Corte Suprema lo ha tratado este principio en la causa Majul y también en esta sentencia que se llama Saavedra, que ustedes tienen en pantalla, y que lo que se trató de proteger ahí es la biodiversidad del Parque Nacional Carilegua en la provincia de Jujuy, también de la doctora Flores. Y fíjense lo que dice ahí la Corte Suprema, con cita de la definición de un congreso que nosotros estuvimos en 2016 en Río de Janeiro, esta idea de que los jueces deben considerar el principio indubio pro natura, que establece que en caso de duda, todos los procesos ante tribunales, órganos administrativos y otros tomadores de decisión, por eso acá digo que esto es transversal, no solo para el Poder Judicial, deben ser resueltos de manera que favorezcan la protección y conservación del medio ambiente. Bueno, este es un principio que me parece muy, muy importante. Y luego al final del proceso también es importante esta idea de, como adelantó también la doctora Flores, de los procesos colectivos por un lado y de las acciones de clase tendientes a proteger derechos plurindividuales homogéneos en los cuales se dicta una sentencia que hace efecto colectivo o erga omnes para todos los integrantes de la clase y luego se disparan procesos individuales, un poco lo que sucedió en la causa Mendoza por el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que yo no tengo tiempo de desarrollar porque ya se me está terminando el plazo que se me dio. Pero esto es muy importante porque trae innumerables ventajas para la tutela de los bienes colectivos y evita la acumulación de procesos similares sobre la tutela de los mismos bienes. Por supuesto que todo esto que hablamos de la función ambiental y del indubio pro natura y todo el paradigma ambiental que protege muy fuertemente los bienes comunes y al mismo tiempo restringe los derechos individuales, tiene que tener algunas limitaciones.
La jurisprudencia y la doctrina han trabajado mucho estas limitaciones. Por un lado, la idea de que todas estas cuestiones no pueden de ninguna manera aniquilar el núcleo esencial del derecho fundamental individual que se encuentra regulado en cada caso. Es decir, nosotros cuando tutelamos el medio ambiente, sea en instancia legislativa, administrativa o judicial, no podemos aniquilar el derecho de propiedad o el derecho de industria ilícita, sino que, como dice Alexi, hay que tratar de satisfacer al máximo posible el derecho fundamental que se encuentra en contraposición en el caso concreto. Y una segunda idea que también ha trabajado la jurisprudencia argentina, que tiene raigambre constitucional, es la cuestión de la razonabilidad y de la proporcionalidad de las medidas restrictivas de derechos fundamentales individuales. Es decir, deben analizarse en las medidas judiciales o administrativas que nosotros tomemos que sean proporcionales al fin que queremos lograr, ¿no? Esa es un poco la idea para proteger también el derecho de defensa de las personas físicas o jurídicas que están en los casos judiciales. Reitero, de nada sirve traer frente a ustedes una visión ambiental fundamentalista que implique cerrar todas las empresas y que la gente no pueda trabajar y se muera de hambre, porque eso no es el paradigma ambiental ni la visión constitucional del ambiental, sino que, como dijo la Corte en una sentencia que a mí me gusta mucho citar, que se llama Comunidad del Pueblo de Aguita en Dalgalá contra Provincia de Catamarca, la Corte de la Nación dijo ahí que no se trata de prohibir irracionalmente las actividades económicas, sino de autorizarlas razonablemente. Esta es un poco la idea que me gustaría trasladar. Bueno, me parece que todo esto que dije muy rápido, ya ofrezco las disculpas del caso por hablar tan rápido, pero bueno, tenemos poco tiempo y no quiero excederme. Todo esto lo que trae es que nosotros tenemos que pensar en que ya la idea de Estado de Derecho, como la concebimos hoy en día, no puede ser tal si no se introduce la variable ambiental como una política pública, ¿no? Me parece que eso es un poco lo que mencionó la señora presidenta del Superior Tribunal de Justicia de la provincia en la inauguración. Eso es muy importante porque, como lo dice la Corte Suprema en esta sentencia, la Constitución Nacional tutela el ambiente de modo claro y contundente, de manera que permite admitir la existencia de un componente ambiental del Estado de Derecho. Nosotros no podemos predicar la idea del Estado de Derecho si no se introduce en todas sus variantes y estatutos la cuestión ambiental. Por eso hoy hablamos de un Estado de Derecho ambiental que nunca va a ser tal si todas las normativas y los principios y los valores ambientales no son o no se realizan de manera efectiva, que me parece que es un poco lo que nos reúne a todos nosotros aquí en este tipo de eventos y lo que dice ahí la Corte Suprema en la última parte de esta cita. La efectividad que se reclama para todos los derechos fundamentales también debe predicarse de los derechos de incidencia colectiva y en particular del ambiente. Y esto, que es algo que parece una verdad de perogrullo, a veces no estamos muy de acuerdo todos y eso lo vemos en muchos conflictos ambientales. Bueno, la idea es que tratar bueno, entre todos capacitarnos, ayudarnos y ponernos de acuerdo en estas grandes líneas. Yo para terminar quisiera recordar muy brevemente uno de los primeros congresos en los cuales yo estuve en Misiones, en Iguazú, pero también en Posadas, estuve muchísimas veces trabajando estos temas y ha corrido mucha agua allá bajo el puente. Fíjense estas dos fotos, no sé si los que están presencialmente las ven bien ahí. Estas dos fotos en el año 2010, ya hace 11 años, Nancy Toniola y Leo Villafañe organizaron un congreso internacional muy importante en Iguazú. Éramos todos muy jóvenes y bueno, debatimos muchos temas que han sido muy después trabajados en la provincia de Misiones. Yo siempre digo que es una de las pioneras en proteger las cuestiones ambientales, tanto en el tema forestal, en la biodiversidad, y nosotros por eso hemos hecho ahí muchas relaciones. En la primera foto está Enrique Müller, que es hoy decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Santa Fe, también con sede en Misiones. Está Jorge Galdós, de la Cámara Civil y Comercial de Azul. Está Edgardo Saus y muchos otros profesores ahí que, reitero, hace 11 años éramos mucho más jóvenes que ahora. Y en la imagen de abajo, ahí estoy yo,
con el profesor Eladio Lesey, que es un profesor brasileño que estuvo también en ese congreso en el año 2010 en Iguazú, y que es uno de los grandísimos juristas que ha dado Brasil en materia ambiental y también en materia penal ambiental, fundamentalmente. Ha sido fiscal y ha sido presidente de Planeta Verde Brasil, que es una de las instituciones que a nosotros nos abrió las puertas. La primera conferencia que di yo fue en Brasil, en San Pablo, hace muchos años. Bueno, les dejo mi correo electrónico y las redes sociales de Expoterra para todo el que le interese ampliar estos temas. Y bueno, nada, muchas gracias.